Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, pues vamos a empezar. Voy a concluir primero con la parte de lo de grajeado y después, bueno, empezamos con los compañeros que del equipo 6 que van a exponer la primera parte de gomas y jaleas, que son la tecnología primero. A ver, voy a compartir. Permítanme. A ver, permítanme, creo que la presentación se fue al principio, entonces voy a... Sí, es cierto. Ahora sí, voy de nuevo. Sí, ya. Había al principio. Nos quedamos en esto. Nada más para terminar esta parte del tema que vimos el viernes. Este es un ejemplo de un confitado clásico que son las almendras. También se les conoce como peladillas. Entonces aquí, por ejemplo, el centro para hacer el engrosado, que son las almendras, se va a hacer un engomado. Más o menos el engomado se puede hacer con una solución que tenga goma arábiga disuelta. La goma arábiga pues va a cumplir la función de que va a ser como una capa un poquito elástica, de manera que podamos adherir el resto del producto. Más o menos aquí hay un dato, este jarabe se hizo a 30 grados Baume. Ya ven que los jarabes pues se miden con las densidades del Baumanón, bueno, de los grados Baume. Entonces, se agrega un cucharón de esta solución a las almendras. Se está haciendo girar el bombo y después de algunos minutos, más o menos observaríamos nosotros que el producto que pusimos líquido se va distribuyendo. Sí, a veces es un poquito difícil de distinguir este punto, pero ya observándolo con la práctica, uno va dándose cuenta cómo el producto se va distribuyendo hacia todo hacia todos los centros. Y entonces, bueno, después de algunos minutos, como dice aquí, ya que se haya distribuido el jarabe, se agrega el agente despolvoreado, que es azúcar glass. Se remueve si es necesario con las manos, evitando que se peguen. Aunque normalmente en las almendras, bueno, sí hay unas almendras que vienen un poquito planas de un lado, normalmente no se pegan, ¿eh? Y si se pegaran, tal vez se debiera a que a lo mejor pusimos un exceso de jarabe. También eso puede suceder cuando se pegan. Entonces, si se observa esta situación, pues se hace un movimiento extra con las manos para que así ya no se peguen los centros bueno, las almendras. Una vez que ya se distribuyó el agente despolvoreado, entonces dejamos que se seque la goma. Secar la goma es que, bueno, el agente va a absorber parte de la humedad y se va a pegar más hacia la almendra. Entonces, en ese punto, bueno, ya se va a ver que está perfectamente adherido al centro. Tal vez dejamos que
un poquito más de tiempo para que con el aire del ambiente, bueno, termine de secarse y podemos añadir más jarabe. El que sea necesario, porque las capas, como les digo, tienen que ser con poca cantidad, pues para que no se peguen entre ellas las almendras. Pudieran ser incluso hasta 5 cargas y dejando pues que entre cada carga, y carga nos referimos o me refiero al momento en el que ponemos nosotros el producto, pues el jarabe de engomado sobre las almendras. Posteriormente, bueno, dejamos que igual se sequen entre cada una de ellas y entonces podemos empezar a agregar el chocolate que va a llevar esta almendra. Si formáramos como pequeñas costras, porque a veces no se pega homogéneamente, es decir, no va a estar liso, entonces el chocolate se va a pegar y se va a adherir de manera aleatoria y van a quedar como pequeños costras, como puntos, aglomeraciones de chocolate en la superficie. Y entonces lo que se hace, bueno, es dejar rodar para que se alice la superficie. ¿Qué pasa cuando rodamos, cuando está el pomo giratorio? Lo que sucede es que se logra un poquito de calentamiento con la fricción, entonces fundimos o ablandamos ligeramente el chocolate y entonces se alisa, es decir, ya entonces toma la forma de la almendra. En estos puntos siempre es importante vigilar las velocidades de las pailas rotatorias y la temperatura. Creo que la temperatura y la paila. Igual aquí, bueno, ustedes vean que tiene una temperatura alta, 35 a 37, que para chocolate es muy alto, pero así lo encontré en la literatura y lo dejé, pero sí es alta esa temperatura. Su temperatura ambiente es más o menos una forma de trabajar el chocolate y si incluso, como les había yo comentado, hasta con aire frío. Bueno, ya que tenemos nuestra capa de chocolate gruesa a lo pactado con la especificación del producto, bueno, entonces ya nosotros podemos utilizar la goma arábiga para brillar. Igual la goma se va a disolver en un jarabe de azúcar y entonces la goma al irse secando encima del chocolate, dejando que ruede y que se alice más y que se friccione, se funde y entonces logramos que se genere un brillo en la superficie. Este proceso, bueno, lo debe realizar una persona con experiencia en el uso del chocolate. Es de los granjeados más difíciles de realizar, aunque solo ponemos chocolate, la técnica, sobre todo la del brillado, quizás a lo mejor el engrosado pudiera una persona adquirir rápidamente el conocimiento, pero en el caso del brillado, bueno, es un poquito de más experiencia. Es decir, sí lo va a lograr, pero va a tener que practicar mucho más para poder hacer un brillado. Hay lugares donde incluso la persona que ya sabe brillar, a lo mejor nada más se dedica a eso, fíjense, o sea, ya no se le pone a la persona a que engrose, sino que a lo mejor una persona que tiene habilidad para brillar, pues ya nada más brilla, ya no lo ponemos a hacer más cosas. Y bueno, ese era un ejemplo rápido de lo que nos quedó pendiente en la sesión anterior. Entonces, vean, el proceso del grajeado es muy largo debido al tiempo que hay que esperar. Y ya no estamos hablando del artículo que nos dieron sus compañeros, donde hablaban pues precisamente de la parte del azúcar. Ahorita incluso ya mencionamos lo del chocolate. Hay que esperar a que cada capa se seque y poder continuar adelante. Sin embargo, bueno, los productos confitados, o sea, el producto final, se justifica y es más, pues, si tenemos una clientela que lo compra, bueno, pues hay productos que se van haciendo hasta clásicos ya de muchísimos años que se van haciendo siempre, o sea, que ya la gente tiene el gusto por este producto. O sea, por ejemplo, las lunetas son un producto que ya tiene años que se está elaborando, es como un clásico dentro de la empresa de Mars, por ejemplo, tan clásico que, por ejemplo, ellos pues le ponen a cada una de las lunetas su M, o sea, buscaron la manera de con tinta comestible ponerle a cada una de las lunetas su logo, porque esto los identifica que son de ellos, ¿no? Esa empresa, puesto que hay lo bueno es que pues ahora ya hay bombos automáticos que hacen más fácil este procesamiento. Y bueno, aquí tengo la bibliografía que ocupé. Con esto termino la parte del procesamiento. Entonces, déjenme, ¿hay alguna pregunta aquí? No, profa. No, profe. Ok, si no hay preguntas. Vamos a ver ahora los defectos.
los defectos que puede haber. Muy bien. Bueno, pues por la parte final les vamos a ver el equipo que se emplea y los problemas tecnológicos, es decir, los defectos. Bueno, el confitado, a la forma en que se hace artesanal, la verdad es un proceso que fácilmente se podría hacer en casa. De hecho, existen muchas pequeñas empresas familiares que tienen este proceso para hacer algún producto y poderlo vender. Muchos, por ejemplo, cacahuates japoneses que ustedes compren en la calle, van a ver que pues no todos los cacahuates japoneses tienen el mismo productor. Ustedes lean las etiquetas y hay diversos nombres de cacahuates confitados. Por ejemplo, los cacahuates japoneses es un producto que es relativamente pues, fácil de hacer y que entonces con un solo bombo y teniendo lo mínimo, alguien pudiera dedicarse a elaborar cacahuates japoneses. Si ustedes notan ahorita mi comentario, pues estos cacahuates japoneses no los estamos mencionando en nuestros productos de grajeado, aunque también se trata de un grajeado por la simple razón que el cacahuate japonés, bueno, pues no está cubierto de azúcar. Entonces no entra directamente en el producto de confitería por este tema. Lo que tiene en el recubrimiento el cacahuate japonés es una salsa de soya. Bueno, sí tiene azúcar, pero la cascarita, bueno, el confitado del cacahuate, pues es básicamente formado a partir de soya. Por lo tanto, bueno, no lo hemos mencionado. Si ustedes se dan cuenta, no hemos mencionado ahorita que ese también sea incluido en nuestras clasificaciones y en lo que estamos revisando ahorita. Pero es un producto pues bastante hecho a casa, hecho en casa, de empresas pequeñas donde a veces no se imagina uno que en esa casa particular se hacen los cacahuates y ahí la hacen. Entonces vean las direcciones que tienen los cacahuates japoneses. Este sí lo elaboran mucha gente. Entonces vean, lo que necesitamos, bueno, la marmita, ¿no? Perdón, el bombo, pero también necesitamos una marmita, o sea, para poder hacer el jarabe. Debe ser de acero inoxidable si ya hablamos a nivel industrial. La capacidad mínima, normalmente las grandes son de 150 litros, no hay más pequeña, porque más pequeña ya sería como de planta piloto, por decirlo así. El sistema de calefacción de las marmitas para hacer estos jarabes normalmente se puede hacer con gas, o sea, sí es común que pueda hacer directamente un quemador de gas que tiene que tener válvulas de seguridad para que tengamos nosotros la garantía de que no se enciende, bueno, que no se apague el piloto y no podamos tener salida de gas. Y tiene que llevar una llave de agua para que podamos llenar nosotros nuestra marmita. Y también estas marmitas normalmente tienen un sistema donde las podemos vaciar, se tienen una palanca para poderla mover y poder vaciar su contenido. Después tiene un seguro donde se atora ahí precisamente el mango que mueve la marmita y se pueda asegurar para hacer el cocimiento. Estas marmitas se deben de utilizar. Otra cosa que también se utilizan pues son las palas de acero inoxidable porque pues necesitamos mover los jarabes. En el primer momento donde yo pongo el azúcar, donde necesito hacer la disolución total, pues sí requerimos de auxiliarnos de palas de acero. Hay veces hay marmitas que tienen integrado un agitador, bueno, pero incluso esos mismos agitadores pues también tienen que estar controlados, ¿no? Entonces ahí añadiríamos un control eléctrico para que se pueda mover. Así que esa sería. Ya saben que es como estamos en área de alimentos, tendría que ser de acero inoxidable, pues para que sean higiénicos, resistentes a la corrosión, al cromo, y entonces nosotros tengamos pues garantía de que hay inocuidad en nuestro proceso de utilización de las palas. Aunque también hay unos materiales de plástico a nivel industrial que son plásticos ya pues más duros, resistentes a las altas temperaturas, no son porosos, y este tipo de materiales para hacer accesorios también es muy común en las plantas de alimentos, pero claro, estos plásticos
pues pasan por un proceso de como de certificación. Entonces sí podríamos tener palas de plástico, pero no de un plástico, digamos que comercial, sino tendríamos que ser un plástico especial. Obviamente son pues mucho más caras que si compráramos una pala normal, pero menos caro que si fuera de acero inoxidable. Ustedes saben que el acero inoxidable pues es muy caro. O sea, por ejemplo, una simple espátula pues ya cuesta como unos 300, 500 pesos. Ahora imagínense una pala de acero inoxidable y que tuviera, no sé, 1 metro de largo por el mango. Entonces esto sí nos genera pues un costo que es alto, pero que también es, si se paga el costo de esta pala, pues ya va a durar muchísimo tiempo. Bueno, los densímetros, que les digo que a nivel de confitería se llaman pesajarabes, son conocidos como pesajarabes, pero es un densímetro y que, bueno, ustedes ya comentamos que sí lo conocían, son fabricados de cristal, formas cilíndricas, que tienen un contrapeso de bolines de plomo en el fondo y una escala en la parte superior. Entonces la escala, bueno, ya está calibrado para que nos dé, al ponerlo a flotar sobre el jarabe, nos va a dar a nosotros la lectura en grados Baume. Normalmente ya no se utilizan porque son de vidrio, entonces en una fábrica tal vez se dejen de utilizar, pero para confitería y elaboración de jarabes de glucosa a nivel, no sé, plantas pequeñas, aún son útiles. Ahí donde estaba yo, por ejemplo, sí, aunque la fábrica ya era mediana, sí se seguían utilizando estos densímetros. O sea, sí son como muy útiles, nada más hay que tener cuidado de su manejo. Y pues el bombo, ¿no? La paila rotatoria. En cualquier fábrica se dedique a la producción de confitados, pues se pueden tener varias, de hecho las líneas de bombos son de varios bombos, de varias pailas que pudieran tener hasta en una sola hilera, pues no sé, 6, 10 bombos quizás, que pudieran que se pueden ocupar al mismo tiempo. Una persona que es muy hábil pudiera manejar hasta 6 bombos al mismo tiempo, o sea, estar haciendo un proceso de confitado y de grajeado hasta con 6 bombos. Una sola persona con una muy buena habilidad, por supuesto. Bueno, ya habíamos dicho que este es un recipiente que en sus principios era de cobre porque ya saben que el cobre, y ustedes ahorita que vieron la parte de los dulces tradicionales, pues vieron que se recomienda mucho el cobre porque tiene una buena transmisión de calor. Entonces los bombos también en un principio eran de cobre. Ahora, bueno, ya por las buenas prácticas se nos exige que sea de acero inoxidable, pero en un principio, bueno, eran de cobre y hasta la fecha debe de haber bombos de cobre que todavía se estén utilizando. Están provistos de un piñón y corona, es decir, en un motor, en un ángulo de 45 grados y que tiene un motor reductor. Puede variarse a voluntad, aunque como dijimos, lo más general es que sea de 20 a 22 revoluciones por minuto. Si tiene un motor reductor, bueno, esto nos permite, por ejemplo, si tiene un motor reductor, nos permite trabajar diferentes centros, porque a veces necesitaríamos un poquito de más velocidad si hablamos de centros pesados y disminuirla si, por ejemplo, hablamos de algún centro que sea muy frágil. Entonces, si tiene un motorreductor, esto sí nos permitiría usarlo para varios tipos de núcleos o de centros. Por ejemplo, el que está de planta piloto de laboratorio, perdón, en tecnología de farmacéutica, es un bombo pequeñito, que este bombo sí tiene un motorreductor y entonces se pueden hacer pues diferentes observaciones del efecto de la velocidad. Es un bombo pequeñito que lo tienen los de farma en el laboratorio. Bueno, si necesitamos calentarlo, pues debería tener pues alguna serpentín de vapor aplicada en espiral en la superficie, pero también pudiéramos utilizar el calentamiento con un ventilador de tubo. Si necesitamos, por ejemplo, hacer el secado más rápido, pues podemos poner aire, y si hiciéramos chocolate, bueno, pues también necesitaríamos aire frío. Eso se utiliza pues para que el jarabe se seque más rápido y se haga crecer. Bueno, esto es un término que se ocupa cuando se está trabajando, crecer o engrosar, lo que estamos estudiando como engrosar el confitado. Entonces, pues estos son los aditamentos
accesorios que se requieren también. Bueno, este ya no lo voy a explicar, lo dijeron sus compañeros, el ciclo de rotación de los centros, las zonas, ¿no? Las zonas que se están viendo ahí. Si nosotros estuviéramos parados frente al bombo, veríamos estas 6 zonas, y ya los compañeros explicaron. Entonces nada más digo el nombre, la zona denominada de descenso, que es donde caen, se ve como una cascada. La zona B, movimientos de torbellino, es decir, la parte central, hay movimiento de los centros. Y la zona C, denominada de ascenso, es decir, donde caen, porque de la cascada caen y vuelven a subir y se completa el ciclo. Fíjense, las revoluciones por minuto que tiene el bombo son suficientes para lograr estas zonas. Si nosotros no viéramos este movimiento de los centros en un bombo, nos querría decir que entonces son demasiado pesados, la carga es muy alta y entonces necesitaríamos más fuerza para lograr este movimiento. Este movimiento intenso lo tenemos que lograr pues para que se pueda distribuir el jarabe, todo el chocolate que yo le ponga a mis centros. Entonces siempre debemos de ver este movimiento. Vamos a ver este movimiento de los centros dentro de la paila rotatoria. Y bueno, aquí les explico, pero ya sus compañeros dijeron. Solo que creo estaba como 1, 2 y 3, ¿no? Me parecen las zonas. Bueno, ahora sí vamos a los defectos. También igual en el artículo vienen unos defectos, pero bueno, esos sí están, les voy a decir los que sí están aplicados para los grajeados de alimentos. Esos los defectos que vimos, también unos van a ver que unos coinciden, pero esos sí están para todos los grajeados con película fina. Bueno, el defecto más común es que se pegan y esto ocurre por muchas causas. Si se pegan los centros entre sí, bueno, puede ser a que nosotros pongamos el jarabe, la carga de jarabe, la porción de jarabe muy seguido, que no se dé tiempo a que se seque. También la cantidad, si se puso una cantidad excesiva, se humedecen todos los centros, pero como no es posible que se seque una cantidad grande, pues se pegan. También se podría deber a que el centro, fíjense, hemos hablado mucho de la operación del confitado, pero de los centros no. Entonces, también podría deberse al que el centro está húmedo, se necesita una humedad mínima para que podamos nosotros trabajarlo en un bombo, ¿no? Un bombo, es decir, si está muy blandito, entonces también se pueden pegar entre ellos por el peso que está cargando, no sé, el centro que esté en el fondo del bombo, porque es más o menos un bombo industrial, le caben unos 100 kilos de producto. Entonces, el centro que está en el fondo del bombo, pues carga si son 100, 99 kilos que estén arriba, y eso pensando que es un centro que pesa 1 kilo. Entonces, sí hay presión por la cantidad de centros. Entonces, si están húmedos, se pueden pegar entre ellos. También puede ser que si estamos haciendo un efecto de calentamiento, pues se haya pasado, ¿no? Mucho calentamiento. Y finalmente podría ser a que el jarabe está mal preparado. ¿Qué querría decir esto, chicos? Pues que a lo mejor lo dejé muy espeso, tan espeso que es difícil que se distribuya a todos fácilmente y entonces que se esté pegando. Entonces ahí podríamos corregir. Ya ven que vimos una tabla de cómo preparar jarabes de azúcar para confitado. Y bueno, pues aquí están las soluciones. Cuidar la formulación del jarabe, bueno, del jarabe que vamos a utilizar. El tiempo de secado es esencial, es un punto de control esencial para el grajeado, el tiempo de secado. Cuando ya nosotros vimos que se secó una capa, volver entonces a poner la siguiente carga de jarabe y dosificar las cargas. Por ejemplo, si vemos que es una carga excesiva, entonces poner menos cantidad. Si estamos hablando de cucharones a nivel artesanal, cuando se hace manual, bueno, entonces hablamos, la medida son los cucharones. Los cucharones, ya les había dicho, los cucharones, los de casa, los que utilizamos hasta para cocinar, solo que estos son a nivel industrial y se hacen pues con mangos más largos y a veces sí son un poquito más grandes, o la porción que cabe en un cucharón no es la misma que el cucharón que utilizamos a lo mejor en casa, de acuerdo a la etapa del proceso. Bueno, eso es cuando se pegan. Otro defecto
es cuando se agrieta la superficie. Eh, Puede deberse a que se expanden los centros. Dependiendo del centro, obviamente solamente se refiere a centros procesados, porque por ejemplo un centro natural difícilmente tendría una expansión. Estamos hablando de los centros. Vamos a solucionar esto cuidando la temperatura si tenemos ahí nosotros, por ejemplo, una inyección de aire, tenemos que tener el cuidado de la temperatura del centro para que esté a temperatura ambiente. Si necesitamos que calentar, bueno, más o menos dice ahí que podríamos subir la temperatura a unos 37 grados centígrados. Recuerden que en el grajeado blando solo podríamos utilizar a lo mejor aire. Y eso es muy raro. Normalmente el aire se utiliza para el grajeado duro. Bueno, otro defecto podría ser las manchas. Si tenemos manchas en el producto terminado, normalmente es por filtración de aceites. ¿Qué aceites? Bueno, los aceites que se utilizan como esencias. Entonces, en vez de usar esencias base aceite, pues buscar esencias base agua o que tengan un emulsificante, bueno, un aditivo que los emulsifique. Por ejemplo, ¿saben dónde se ve esto? En las esencias de cítricos. Por ejemplo, las esencias de naranja, de limón, son a veces esencias que aunque son artificiales, algunas sí parten del aceite de la naranja, se procesan las cáscaras y se obtienen los aceites. Entonces, cuando ya se obtiene la esencia, es importante agitarlo para que se mezcle bien con el resto de los ingredientes. Entonces, estos aceites son los que pudieran generarnos manchas en las grajeas, ¿no? Bueno, regresamos a los centros, ¿no? El grajeado demasiado blando, vamos a ver qué puede ocurrir por una excesiva inversión del jarabe utilizado. Ya dijimos que la inversión del azúcar es algo que puede ocurrir incluso de manera natural en la vida de anaquel. Entonces, si tuviéramos una inversión, vamos a lograr que, bueno, en la vida de anaquel se vaya produciendo azúcar invertido y que se reblandezca, ¿no? Porque es líquido a temperatura ambiente. Entonces pudiera ocurrir una excesiva inversión en el jarabe que estamos utilizando. Y eso lo vamos a ver en vida de anaquel. No se ve a lo mejor cuando terminamos el producto, pero ya vemos vida de anaquel y se empiezan a pegar entre sí los centros, se humedecen, entonces hay ese problema. Si hay un deficiente secado del centro, bueno, pudiera todavía estar blandito, y entonces, bueno, eso hace que sea demasiado blando en nuestro centro. Por ese motivo, en el grajeado blando se tiene que dejar secar fuera del bombo, pues para poder nosotros completar el secado y poder seguir adelante. Finalmente, pudiera haber una proporción muy baja de azúcar en trabajos de grajeado blando. Eso quiere decir que tendríamos que utilizar pues, más azúcar en nuestro jarabe. Bueno, preparar jarabe solo para un día, si el problema es nuestro jarabe, mejorar la inyección de aire y aumentar la temperatura de aire tibio si tuviéramos ese servicio, y agregar más azúcar al jarabe hervido. Es decir, las formulaciones de los jarabes, revisarlas. Bueno, si nuestro centro se deforma, si tiene una forma irregular, puede ser por las siguientes causas. Las formas irregulares, pues, se refiere a que el centro se empieza como a deformar, y normalmente cuando se empieza a deformar, pues, pudiera ser a que nosotros cuando lo estamos secando, no en el bombo, sino fuera, como el blando que tenemos que sacarlo fuera, entonces lo pudiéramos poner en bandejas que están mal diseñadas, es decir, muy grandes, muy cargadas, porque ahí se aplica lo mismo. El centro que está abajo está cargando a los centros que están arriba de él en la bandeja, ¿no? Entonces, les decía yo que normalmente para hacer este secado se buscan cofres largos de alturas muy pequeñas, donde solo ponga unas, no sé, si los pudiéramos medir, 2 capas de centros para que se puedan secar bien. Entonces, eso es cuidar eso. También pudiera ser a que a lo mejor el bombo es muy viejo, la superficie interna está ya muy dañada, tiene algunas irregulares, y que estén golpeando, como está dando vuelta al centro,
que constantemente esté siendo golpeado por la superficie del bombo interior y entonces pues los esté dañando, ¿no? Y también pudiera ser por una incorrecta velocidad de la pala. Cuando va demasiado rápido para el centro que estemos tratando, entonces también lo puede dañar. Entonces aquí están las soluciones. Bueno, si estoy haciendo un secado fuera, la bandeja no debe ser muy profunda, debe ser como angostita. No debe haber más de 2 camas. Si yo hablara de capas de producto para que se sequen bien. Y que nuestros bombos, bueno, los bombos estén lisos, la superficie del bombo esté lisa para poder nosotros hacer ese trabajo y que no golpeen nuestros centros. Aquí hay una tabla donde vamos a ver, ustedes van a ver las diferencias que hay entre un grajeado de confitería y un grajeado farmacéutico. Entonces, básicamente vemos que en el aspecto, los grajeados farmacéuticos pues son redondos, son pastillas con un alto contenido de brillo. Y en el caso de confitería, bueno, puede adquirir la forma del centro, o sea, puede haber muchísimas formas de aspectos de nuestros grajeados. La verdad es que aquí sí va a haber una amplia forma, pues si estamos pensando, por ejemplo, en las galletitas, los frijolitos o los suspiros, pues tienen una forma diferente a la que tiene, por ejemplo, una gomita de cereza y muy diferente a la que tiene la luneta, ¿no? El chocolate confitado. Entonces, pues depende de la forma, va a ser el aspecto que tiene. El aumento del peso que se está tomando en cuenta para un grajeado, normalmente es del 100%. Del 100%, es decir, lo que yo tenga de centro, el doble de ese peso es lo que va a ser el grajeado. Fíjense que no lo había comentado, pero para los costos de los productos, este es un como dato básico. Normalmente siempre se parte del doble. Si yo tengo el centro, el doble va a tener de peso, va a ser ya con el confitado. O sea, el producto no va a tener el doble del peso del centro. Pero no es una regla, o sea, esto es como general, no es una regla. Por ejemplo, ¿ustedes han comprado las pasitas de la Pos? ¿Sí las conocen? Sí, profesora. Ah, perfecto. Si las han comido, ustedes vean que, por ejemplo, esas pasitas, la capa de chocolate es bastante gruesa. Entonces, la pasita queda así como pequeña. Esa proporción, por ejemplo, esa proporción del 100% no la cumplen. Yo creo que su proporción de chocolate, pasita, bueno, ellos tienden a tener como el 200% del aumento del núcleo de la pasita. Y es muy válido porque no hay una regla, esto es como algo general, ¿sale? En cambio, en un grajeado farmacéutico, bueno, este dato lo tengo yo de la literatura que consulté, del 30 al 50%. Sin embargo, bueno, ustedes vieron que cuando dieron sus compañeros el artículo, el porcentaje es mucho menor. Bueno, hay ranuras, es decir, el centro es irregular, pues claro que sí, si hablamos de una pasita es súper irregular, pero en cambio en un grajeado farmacéutico no es posible porque son pastillas que incluso a veces no tienen ni una sola ranura, ¿no? Entonces vimos las fotos que nos enseñaron en el artículo, entonces no es posible, siempre son pastillas. ¿Tiene otras formas industriales? Sí, porque pues tenemos un montón de centros. En cambio, en el farmacéutico sí es posible, pero no es interesante para la industria farmacéutica. O sea, esa aplicación que tienen para grajeado es como muy, muy específica. Las etapas del proceso, bueno, ahí sí coinciden, pueden ser muchas etapas. Pero bueno, si hablamos de que vamos a tener menor porcentaje de recubrimiento, pues obviamente que el tiempo en el que se va a tardar uno en poner este grajeado pues es menor. En el farmacéutico más o menos un turno laboral 8 horas y el de confitería se puede ir a más de 12 horas. Yo le agregaría que hasta pudiera ser un día completo, porque si yo dejo un confitado blando secando en cofres, pues a lo mejor ya no lo puedo procesar en el turno de la tarde. Yo me tendría que esperar al otro día para procesarlo, entonces pues pasarían 24 horas y a veces más. Fíjense que los grajeados blandos sí se tardan muchos días. Y si yo quiero hacer un grajeado blando con chile, sí necesito dejarlo secar varios días, una semana, para que yo vea el efecto del chile. Si el chile no me hace esta hidrólisis del azúcar, el revenimiento famoso que manejamos en este ambiente,
Entonces, yo ya garantizo que en la vida de anaquel me va a durar un buen, así que por lo menos se tiene que dejar, pues sí, una semana, un grajeado blando de chile y pues pudiera ser hasta, dependiendo de si es muy grueso, más, ¿no? En la aplicación manual, bueno, siempre o muy frecuentemente. En la fábrica de la Giralda, que hacen muchos, ellos por ejemplo hacen la colación de Navidad, los de la Giralda, es una fábrica que está aquí en el distrito. Y ellos, por ejemplo, sí tienen un bombo, sí tienen bombos automáticos, fíjense, es muy frecuente que sea manual, pero sí hay empresas de alimentos que tengan bombos automáticos. En cambio, en el farmacéutico, pues no, por la naturaleza de la industria que es imposible. No, ya no, ellos no usan manuales. Bueno, colorantes, ¿cómo se aplican? Pues ya dijimos, de manera manual con cucharones y en cambio en un bombo automático, pues con inyectores especiales tipo spray. Las pailas rotatorias, bueno, ya dijimos, ¿no? Uso manual. Y el recubrimiento, bueno, es para el caso de confitería, pues para tener productos con sabores y formas llamativas y en cambio pues dijimos el objetivo para farmacia es para enmascarar el sabor desagradable. Esos son los objetivos son diferentes, vean. Y esto sería todo. ¿Alguna pregunta? ¿Un comentario? No, profe. Creo que no, profesora. Ok. Muy bien, pues con esto concluimos la parte del grajeado. Ya no vemos más y vamos a empezar el tema de gomas y jaleas. Así que lo que vamos a hacer primero, bueno, pues es checar las tareas. Así que les voy a preguntar al azar. Entonces, bueno, aquí tengo para ver lo que consiguieron de tarea y ya luego vemos la exposición de sus compañeros. A ver, yo les pregunto quién quiero, de los que no tengo checada tarea la otra vez. A ver, estarán. Rodrigo Chávez. Sí, Sí, ¿estás ahí? A ver, Rodrigo, dinos tu definición de goma que encontraste. yo encontré que, espérame, Sí. yo encontré que las gomas de grenetina y pectina Ajá. son conocidos como productos gelificados y que se elaboran principalmente con agua, azúcar y glucosa, y que se cocinan entre 106 a 112 grados centígrados. Rodrigo, te faltó el agente gelificante. Bueno, Sí, lo tengo. está bien, no, grenetina y pectina, cierto. Va, sale pues, gracias, así está bien. Sí. A ver, Diana Flores, Sí, profesora. igual tu definición que encontraste. Yo encontré, son caramelos masticables dulces elaborados a partir de gelatina animal a la que se les añaden edulcorantes, saborizantes y colorantes alimentarios. Ok, sí, es correcto. Y bueno, el agente gelificante, grenetina y pectina. Sí, ahí mismo, Diana, dinos por favor el proceso que encontraste de este producto. Bueno, para gomitas de grenetina encontré que es verter la grenetina en media taza de agua para que se remoje por 5 minutos. Verter el resto de agua en una cacerola junto con la taza de azúcar y la miel de maíz. Poner a calentar a fuego alto y mezclar hasta que se adquiera una consistencia de tipo almíbar. Sí. Y retirar la mezcla de fuego y agregar la grenetina hidratada, el concentrado y el ácido cítrico. Mezclar bien todos los ingredientes y dejar enfriar unos minutos, cuidando que no se endurezca, y verter la mezcla en moldes pequeños y dejar enfriar durante 45 minutos. Ok, sí, está bien. Ese es casero, ¿no? Pero sí. Sí. Sí, Diana, está bien. Con eso. Muchas gracias. Mariana García. García Díaz. No, está su compañera, perdón. No está.
Entonces, Noemí García Montiel. Sí, maestra, soy yo, pero todavía no hago mi tarea. Ah, ¿tú todavía no haces tu tarea? No, Bueno, perdón. ok. Entonces, vamos a ver. Mariela Mande, profa. Frías Hernández, sí. ¿Nos podrías decir tu proceso de elaboración que encontraste? Sí, profa. ¿Qué? ¿Estás abriendo tu tarea? Bueno, mientras abre Mariela su tarea, vamos a escuchar lo de Granados Padilla. Jesús, Hola, sí, a ver, ¿qué encontraste, Jesús, del proceso de elaboración. del proceso de elaboración? Sí, por favor. Yo encontré que primero se tiene que hidratar la grenetina con agua y mantener a 60 grados en baño María, mezclar 100 gramos de azúcar con pectina y citrato de sodio, colocar a fuego el agua y mezclar los dos polvos y llevar a ebullición por 2 minutos. Después tenemos que agregar el resto de azúcar y glucosa y limpiar las paredes de la olla con una brocha húmeda. Llevar toda la mezcla a 110 grados centígrados sin agitar y retirar del fuego hasta dejar que se baje la espuma. Agregar la grenetina hidratada, incorporar el color, el sabor y por último el ácido. Vaciar a 2 dosificadores y depositar en moldes de silicón o almidón previamente impreso y dejar reposar por 12 horas y desmoldar y azucarar las gomas o enchilar. Ah, ok. Igual es manual, ¿verdad? Es casero. Sí, Ok. lo encontré casero. Sí, está bien, no importa. Santiago, gracias. Bueno, Jesús, gracias. Muy bien. Mariela, ¿sí lo tienes? La profesora Mariela me dijo que se le fue el internet. Ah, ok, va. Bueno, entonces pregunto, ¿alguien tendrá de casualidad el control proceso industrial? Sí, a ver, Guadalupe. Sí, profesora. A ver, sí. Dice, una vez que se tiene toda la materia prima y se tiene el jarabe de maíz a la temperatura adecuada, es vaciado en tubos de acero que bajan a alimentar las máquinas Mongul, en donde se realiza la figura y se rellena con el jarabe. De ahí se sacan cofres con fécula de maíz y se deja reposando toda la noche. Al otro día es esmoldado y enviado al área de lavado, donde la figura de goma es lavada y secada. Pasa por un túnel de secado a base de aire, el cual tiene salida en otra máquina llamada chirimbolo, en donde se azucara y es previamente cernida. Después es extendida en bases tipo camas, en donde se deja orear todo un día. Al día siguiente es recogida en taras y llevada al área de cernido,
en donde en la cernidora se quita el exceso de azúcar de la goma y es vaciada en ductos que dan a la máquina embolsadora, en donde es pesada y embolsada en paquetes. Sale por una banda que lleva al empacado, en donde una persona recibe las bolsas y empaca en cajas de cartón. Posteriormente son llevadas al almacén y están listas para ser comercializadas. Ah, ok, perfecto. No escuché si dijiste a qué temperatura se hace el cocimiento. No este es en mi proceso. Ah, no dice ese proceso. No dice, no. Ah, ok, bueno, me parece bien. De todos modos, sí, es un poco más completo. Muy bien. ¿Alguien más tiene otro proceso? Bueno, a nivel Profa. industrial. Sí. Ah, ¿ya regresaste? Sí, ya, profa, perdón. Sí, no he cuidado. No sé si quiera que diga ese o quiera que diga algún otro punto. No, sí, igual el programa de proceso de elaboración, por favor. Sí, gracias, Guadalupe. Bueno, yo encontré para gomitas con pulpa de fruta. A ver, sí. En donde primero es la recepción de la materia prima, inspección y selección. Viene el pulpeado, el pesado y el mezclado. Ahí se le agrega glucosa, la grenetina, la pulpa de fruta y el agua. Posteriormente llega la cocción, que son 10 minutos a 80 grados, el moldeado, el enfriado, el desmoldeado y el empacado. Así lo tengo yo. Así lo encontraste. Ok, ahí no dice nada de la grenetina, ¿verdad? Que se tenga que hidratar. No, profa. Ok, bueno, no. Muchas gracias con eso. Muy bien. Con los que escuchamos ahorita, bueno, nada más, sí quisiera puntualizar. La grenetina sí se hidrata antes, como dijeron los primeros que dijeron el proceso, los compañeros. La grenetina se tiene que hidratar, es muy importante. Entonces se hidrata primero y se agrega después. Y por ahí sí oí el dato, no sé si lo dijo Jesús, de los 60 grados centígrados, que es una temperatura en la cual tenemos que agregar la grenetina. Entonces, vean ustedes ahorita, por ejemplo, de los procesos que se están diciendo, no dice, por ejemplo, esa parte de lo importante de dónde se tiene que poner la grenetina. La grenetina es una proteína y entonces como proteína se puede desnaturalizar. Entonces, pero lo vemos con detalle cuando veamos el proceso. Muy bien, a ver, entonces vamos a ver los efectos. Estará, déjenme ver quién. Hernández Martínez. Marian. Sí, profesora. Sí. Marian, ¿habrás encontrado qué defectos puede tener una gomita de grenetina o de pectina? Sí, encontré que puede tener sinéresis y esto es causado por la acidez elevada, exceso de azúcares, reductores e inducción de la sacarosa. También puede presentar granulación y esto es causado por falta de azúcares reductores, mala condición, también falta de grenetina o también la edad o mal almacenamiento del producto. También puede presentar aspecto desagradable y esto es causado por almidón de modelo frío, creo que así decía, y elevada humedad del almidón. También la deformación o pérdida de la forma y sabores desagradables, también falta de cuerpo y trozos de grenetina. Ok, sí, Marian. Ya el último no te escuché bien. Lo de los trozos de grenetina. Sí, el último. Sí. Esto, bueno, también puede ser causado por grenetina de lenta disolución, falta de hidratación de la grenetina. Ya, ok. Bueno, es que no te había escuchado, como que te oí muy bajito el volumen ya al final. Gracias. Muy bien. Sí, fíjense, aquí tiene un comentario tienen en el chat, tienes razón. No dijimos el de la pectina. ¿Alguien lo encontró? El proceso de elaboración con pectina. Yo sí, profesora, pero creo que también es más como, o sea, para hacer en casa. No importa, a ver, dinos, Fabiola. Cierto.
Dice vaciar la fécula de maíz en el molde o refractario formando una capa de 2 centímetros de espesor aproximadamente. Sobre la fécula vamos a hacer orificios del tamaño y forma que decíamos. Estos orificios servirán como moldes para las gomitas y pueden hacerlas con una cuchara o un objeto hueco. Vamos a vertir en una cacerola agua junto con una taza de azúcar y miel de maíz. Vamos a poner a fuego alto y agitar con la cuchara hasta que tome consistencia semejante a la de un almíbar. Vamos a procurar ir limpiando las paredes del recipiente para evitar que se adhiera el azúcar, porque se oscurece fácilmente. Vamos a mezclar la pectina con el azúcar restante y lo vamos a agregar a la mezcla que tienen al fuego y así también el saborizante y el colorante y el ácido cítrico. Vamos a agitar para mezclar bien todos los ingredientes. Y por último vamos a vertir con la ayuda de la cuchara la mezcla en cada uno de los huecos que formamos al principio y vamos a dejar reposar hasta que las gomitas estén secas, aproximadamente unos 30 minutos. Y pasado este tiempo y con la ayuda de la cuchara limpia vamos a retirar una por una de la fécula de maíz, sacudiéndolas con una brocha. Y ya. Y ya sí. No alcancé a entender si decía la temperatura, Fabiola, de cocimiento. No, profesora, ese sí no venía. Sí, correcto. Aquí la diferencia, bueno, sí es cierto, no vimos la parte de la pectina, pero la diferencia sería que la pectina, pues sí se tiene que cocinar, sí podemos poner la temperatura alta para que podamos lograr su gelificación, y la grenetina no, la grenetina la tenemos que hidratar aparte para que podamos hacer nosotros la gelificación. Sí, dime, Andrea. Yo encontré el proceso de elaboración de las gominolas, de unas gominolas de fresa veganas. Entonces, no sé si... Sí, a ver, vamos a escucharlo. Es realizar una solución de pectina mezclando el azúcar con la pectina, luego calentar el agua a 60 grados Celsius y en este punto añadir la mezcla de azúcar y pectina poco a poco en forma de lluvia, removiendo con el batidor de mano. A continuación mezclar el azúcar y la glucosa y llevar a ebullición. Añadir la solución de pectina anterior y cocer a fuego lento hasta alcanzar los 77 grados Brix. Enfriar a 100 grados Celsius y al mismo tiempo mezclar el agua y el ácido cítrico. Añadir esa mezcla a la preparación anterior y seguidamente añadir la pasta concentrada de fresa y el colorante en el caso de que se quiera añadir. Depositar en los moldes deseados y dejar enfriar hasta que se gelifique. Así es. Ok, muchísimas gracias, Andrea. Sí, nos había preguntado el proceso también. Estas gomitas de pectina, fíjense que no son muy comunes en el mercado. No es muy común que haya gomitas de pectina por el precio, porque la pectina, bueno, tiene un precio más alto que la grenetina. Y aparte en la textura final, las gomitas de pectina son como más rígidas, son bastante duras. Entonces, por lo menos yo lo que he buscado en el súper y en todo, no he encontrado una gomita exclusivamente de pectina. Normalmente puede haber mezclas entre grenetina y pectina y entonces, bueno, así ya es como se puede encontrar gomitas en el mercado. Entonces, bueno, esa sería como la diferencia. Ya nos dijo toda su compañera Andrea. También, vean, la diferencia esa sería en que vamos a hacer, aquí sí vamos a hacer el cocimiento, sí podemos someter la pectina a una temperatura más alta de ebullición, lo que no sucede con las gomitas de grenetina. Entonces, en el mercado lo que vamos a encontrar, pues sí, la verdad, son gomas de grenetina y pudiéramos llegar a encontrar alguna goma de grenetina, pero mezclada con un poco de pectina. Pues bueno, ahí estaría resuelto lo que nos comentaba su compañera Masa Diego, ¿verdad? Muy bien. Bueno, eso queda cubierto. Vamos a terminar con los defectos. Gracias. López Mendoza. Berenice. ¿Puedes decirnos de tu tarea, Berenice?
Queremos saber de los defectos que hayas encontrado, Berenice. ¿Te sirve tu micrófono? Ok, son los que encontraste. Ahí podrías poner a qué te refieres con el sabor agrio, ¿sí? Literalmente. Sí, pero no tienes ahí a qué se debe. Bueno, vamos a dejarlo así, Berenice. Sí, no te puedo escuchar. A ver, Fabiola, dinos. Es que yo encontré una tabla Ajá. donde vienen las causas, bueno, el problema, la causa Ujú. y la posible solución. Ok. Y bueno, una de las primeras es la goma no es firme y la causa puede ser por daño de la gelatina y la gelatina no se disolvió bien, o la posible interacción de ingredientes, o posible interacción de ingredientes con la gelatina que no se disolvió. Si la goma es turbia, fue porque hubo burbujas de aire o hay mucho azúcar. Cristalización del azúcar, hubo mucha humedad, coloración marrón o amarillo, sobreexposición al calor o reacción de Miller. Goma demasiado blanda, la gelatina de pocos grados Bloom o los grados Bloom incorrectos de la gelatina. Goma demasiado dura, uso inapropiado de edulcorantes, gelatina de nivel alto de grados Bloom, y uso inapropiado de azúcares. Apariencia pobre en la superficie, son condiciones incorrectas del almidón, calidad pobre de ingredientes, y hay una que es ausencia de olores, que es que el molde de almidón está contaminado o la alta humedad. Pegajosidad es el contenido de agua por debajo de la humedad de equilibrio, adición anticipada del ácido, eh, desecación, alta actividad de agua y calidad variable del producto es por un deficiente control de calidad. Ok. Bueno, está muy bien. Perfecto, Fabiola, muchas gracias. Sí, eso no es. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún otro defecto que haya encontrado en su tarea? Ok, sí son la mayoría de los defectos de las gomas. Perfecto, pues vamos a empezar entonces con la exposición de sus compañeros para entrar en materia. El artículo de tecnología para la elaboración precisamente de estas gomas, y este artículo va a meter ya lo de los productos aireados, que son el siguiente tema que se va a ver y con el que terminamos la parte de la teoría para empezar sus exposiciones. Entonces les voy a dar aquí acceso, chicos del equipo 6. Sí, para que pongan su presentación ahora sí. Gracias. Un momento, maestra. Sí, y aquí ya les di acceso, para que pongan.
Buenas tardes, profesora y compañeros. Nosotros somos el equipo número 6 y les vamos a presentar el documento que se llamaba Tecnología para la fabricación de gomas y productos aireados. Se denomina alimentos aireados o gasificados a aquellos que exhiben una alta proporción de aire en su interior en forma de burbujas o poros. Su presencia entre los alimentos abunda. Pueden ser sólidos como por ejemplo el pan, queques, snacks expandidos, cabritas, arroz inflado, merengues, entre otros. Y en alimentos semisólidos tenemos mousses, malvaviscos, helado de crema, etcétera, incluso líquidos. Hasta la fecha, los métodos de producción de alimentos aireados se basan en la aplicación de batido en presencia de aire o en la expansión de gases generados durante el procesamiento. La presencia de aire en estos alimentos lo hace más suaves y les confiere propiedades texturales deseables. Además, la importancia de este tipo de alimentos se ha visto incrementada en el último tiempo, al proponerse que alimentos con menor densidad calórica que contengan aire en una fase dispersa pueden constituirse en vehículos importantes para combatir la obesidad y el sobrepeso, sin afectar demasiado las características típicas del producto. El proceso de fabricación comienza por la dosificación de materias primas. El término dosificar consiste en pesar la materia prima que se incorporará a la mezcla para asegurar que las porciones sean adecuadas. Cada fórmula lleva una cantidad determinada de materias primas, por lo que se deberá realizar el pesado de cada una de ellas antes de realizar la mezcla. Este proceso se puede dividir o clasificar en dos partes, que una es por volumen y la otra es por peso. En el caso de por volumen, la expulsión del material se produce exclusivamente en función del volumen y con ello de las cantidades. Como los dosificadores que trabajan de manera volumétrica no miden la masa, sus órganos de dosificación se tendrán que calibrar en función del material antes de cada uso. Es preciso determinar qué cantidad de masa tiene que dosificar el órgano en un periodo de tiempo definido. Lo mismo se va a aplicar también cuando se cambia el material o el lote. En el caso de por peso, aquí una o varias células de pesaje integradas miden el material que se desea dosificar. Por lo tanto, la única unidad que se maneja en este apartado es pues el peso. La comparación teórica real, por así decirlo, regula la dosificación, por lo que estos sistemas pueden compensar automáticamente las posibles desviaciones de densidad aparente. Otra ventaja de este es el registro en función del peso de las cantidades que se transportan. Los dos principios de dosificación resultan adecuados para un servicio síncrono y asíncrono. La dosificación y el transporte simultáneos o consecutivos de los componentes del material y en el servicio asíncrono, después de la dosificación, es preciso conectar una mezcladora para homogeneizar los paquetes de material superpuestos en el depósito de recolector después de que terminaron su proceso. Otro es el cocción o disolución de masa de gomas, y este se divide en dos, que puede ser en cocedor por tandas y cocedores continuos. En el caso de cocción por tandas, es como el proceso tradicional. Aquí las gomas de gelatina y goma arábiga se cuece la solución de azúcar, jarabe, de glucosa. La gelatina o goma arábiga se añade después de la cocción bajo forma de solución acuosa. Y para el caso de la cocción continua, la masa de gomita se procesa de una manera gentil para lograr una alta calidad final.
Por medio de la alta turbulencia del productor en el cocedor, se pueden realizar un calentamiento con diferencias de temperaturas mínimas, que a su vez es el requisito previo para cocinar con baja presión de vapor. Durante todo el proceso de cocción, el producto no entra en contacto con el vapor. La excelente transferencia de calor al producto, así como la alta turbulencia, son las características que aseguran un producto de alta calidad. También la cocción en continuo presenta muchas ventajas, como pueden ser poca inversión, poca coloración incontrolada, materia seca constante, viscosidad constante y fabricación racional y eficaz. También existen varios tipos de instalaciones de cocción en continuo. Existen varios tipos de instalaciones de cocción en continuo, así como lo acaba de mencionar mi compañero, como los cocedores con serpentín, los evaporados de capa fina y cocedor tipo cross-flow. En primer lugar, los cocedores con serpentín son los cocedores continuos más antiguos, en el cual circula la masa. Esta se encuentra adentro de un tanque de vapor. La masa se calienta dentro del serpentín y sale del cocedor en una cámara de expansión antes del pasaje bajo vacío, donde, por ejemplo, se puede agregar la solución de gelatina. En los evaporadores de capa fina, el producto se va evaporando y alcanza el condensador mientras que el concentrado se descarga por la parte inferior del evaporador. Permiten un intercambio de calor muy eficaz, así reduce mucho el tiempo de cocción. Y por último, el cocedor tipo flow, el cual es un intercambiador de calor tubular en el que el producto se calienta indirectamente por medio de vapor que circula a contracorriente. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre los disolvedores a presión. Actualmente este tipo de disolvedores son instalaciones que se usan muy comúnmente para la fabricación continua de gomas y jaleas. Bueno, dentro de estas instalaciones no va a ocurrir una cocción, pero sí va a ocurrir una disolución de ingredientes. Bueno, para esto se van a mezclar todos los ingredientes, incluyendo los agentes gelificantes, antes de un proceso de disolución. Bueno, gracias a la sobrepresión generada en este disolvedor, nuestro punto de ebullición de la solución va a aumentar y eso va a evitar la evaporación del agua. Bueno, para esto va a ser importante ajustar la cantidad de agua de la mezcla antes de entrar al disolvedor. También, bueno, existen otros tipos de disolvedores a presión de los cuales va a ser posible fabricar productos con base en almidón modificado. Nada más que aquí la masa solo va a pasar por dentro de un serpentín alrededor de la cual se encuentra el vapor. Bueno, y esta masa va a circular dentro del disolvedor piso por piso. Y nada más como recordatorio, pues los agentes gelificantes son sustancias que tienen la capacidad de formar geles. También, bueno, al agregarse una mezcla, estas van a aumentar su viscosidad, van a mejorar la textura, sin modificar sustancialmente sus otras propiedades como el sabor o el olor. Bueno, y continuando, luego que es el jet cooker. Este sistema fue desarrollado hace mucho tiempo para la gelatinización de almidones. Trabaja con inyección directa de vapor y este procedimiento de cocción solamente dura unos pocos segundos, debido a que un contacto directo con el vapor se puede producir el desplazamiento de la materia seca a la salida hasta en un 5% debido a condensaciones de vapor. También pues está diseñado específicamente para calentar con alto contenido de sólidos derivados de almidones, como puede ser la patata, el trigo, la tapioca, el arroz y el maíz. La cocción industrial del almidón es un proceso químico importante para la molienda húmeda del almidón, la producción de etanol de grano, la molienda húmeda del maíz,
la producción de fructosa, la producción de etanol y la proteína en polvo. Ahora la tecnología de batido. Generalmente los productos de confitería se airean, como su nombre lo dice, por incorporación de aire. Esta incorporación puede ocurrir en una o en dos etapas. En el proceso de una etapa, todos o casi todos los ingredientes se dosifican y se mezclan antes de ser batidos juntos. En la solución ideal, porque a la salida del batidor se pueden como directamente depositar o extruir del producto. En ciertos casos existen algunas constricciones, ya que se pueden deteriorar algunos ingredientes, como puede ser el azúcar glass, o en algunos que se pueden agregar frutos secos. Por esto se recomiendan agregar después del batido. Este proceso está limitado por el contenido de materia seca del producto, más la materia seca si está elevada y es difícil de obtener un producto de baja densidad. Por eso el proceso de una etapa como que conviene especialmente para los productos con alta humedad residual. En el caso del proceso de 2 etapas, solo una parte de los ingredientes debe de incorporarse al batido en una, como podríamos decir, una nieve firme. El resto se añade a la espuma bajo la forma de un jarabe cocido y la mezcla ocurre a velocidad baja para no destruir la espuma y pueda salir correctamente. Ok, está ahí, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere preguntar algo a sus compañeros? No, profe, todo bien. Bueno, pues muchas gracias, muchachos. Pueden dejar de compartir su presentación. Ok, está bien, Andrea. Sé que a lo mejor fue como muy rápido, a lo mejor no se entiende completamente lo de los equipos, pero sí nos da un panorama general de los equipos importantes. Fíjense aquí, por ejemplo, ellos, en esta presentación de los equipos, también ya empiezan a hablar o empezaron a hablar, aparte de los aireados, los de los cocimientos para las gomitas de almidón. Entonces, les decía que en el mercado lo que podemos encontrar más frecuentemente son las gomitas elaboradas con grenetina, muy raras las mezcladas con pectina, y lo que sí podemos encontrar, aunque no es muy frecuente, son las gomitas de almidón. Entonces aquí ellos ya mencionaron los equipos con los que vamos a hacer el cocimiento del almidón. Aquí también hay otra diferencia importante. El almidón, este almidón sí se tiene que también cocer, se tiene que hacer el punto de cocimiento en un equipo de cocción. Aquí no tenemos que, sí lo tenemos que hidratar, pero igual que la pectina, no necesariamente lo tenemos que poner después. No es sensible al calor, y al contrario, necesitamos el calor para que el gránulo de almidón pueda absorber la humedad. Entonces, ahorita que voy a dar lo de la teoría, bueno, vamos a ver precisamente las gomas que más se venden, que son las gomas de grenetina y las gomitas de almidón. Esas no se las pedí en la tarea, pero yo aquí las voy a dar en la teoría. Pues muchas gracias al equipo. Déjenme dar nada más unas diapositivas y ahorita ya continuamos en la siguiente sesión. Porque, no, pero son 10 minutos. Yo creo que mejor no empiezo, lo vamos a dejar aquí. Mejor no empiezo y para que no cortemos, porque solamente veríamos el principio. A ver, yo creo que aquí lo vamos a terminar. Déjenme ver. Los que faltaron. Acosta Rodríguez. Ailón. Brenda. Mariana García, ya había visto que no llegó.
Michelle Hernández. Sí, maestra, aquí estoy. Ah, ok, sí llegaste, gracias. Bueno, Jesús Treque. ¿Alguien sabe de su compañero Jesús Treque? ¿Estará bien? No ha venido a las clases. Ok, sí. Bueno, si alguien lo conoce, no, me gustaría saber nada más si está bien su compañero. Porque veo que no ha venido. Ok. Linda Ivette Vázquez. Ok. Y pues nada más, fíjense, sí va a haber faltas, pues, pero les decía que a veces no es como tan grave. Entonces, bueno, ya vi que los que faltaron, tomamos yo la presentación que terminé, bueno, la que empecé hoy, se las paso al correo de confitería, como quedamos. ¿Vale? Pues eso sería todo, chicos. Aquí lo terminamos mejor. Empezamos gomas, bueno, lo que yo voy a dar en la siguiente sesión. Gracias, profesora. Sí, nos vemos. Gracias. Nos vemos, profesora. Gracias. Nos vemos después. Sí, Sofía, ¿me querías preguntar algo? Sí, profa, es que entré un poquito tarde. Ay, a ver, déjame ver. Rodríguez. No, sí te registré. Sí vi que entraste tarde. De hecho, tienes retardo, pero sí vi que entraste. Ay, es que acabo de llegar casi de la escuela. De la escuela, ¿verdad? Me imaginé. Sí. Dije, ay, ya llegó casi al final, pero llegó. Sí. No bueno. pasa nada, ¿sale? Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.